en invierno o en verano. 10 grados. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. 15 años en los mejores kioscos de Chile. Revista El Periodista. Reportajes en profundidad, los mejores columnistas y mucha reflexión. Pídela a tu suplementero cada mes. Suscríbete o síguenos en www.elperiodistaonline.cl. Revista El Periodista. Hoy más necesaria que nunca. Desde las entrañas de la naturaleza en Blue Mountain, Jamaica, llega el sueño de uno de los músicos más grandes de todos los tiempos, hecho realidad por su propio hijo. Marley Coffee, un café 100% orgánico certificado, preparado con los mejores granos etíopes. Disfruta una nueva experiencia en calidad de sabor. Búscanos en Facebook como Marley Coffee Chile y en Twitter, @MarleyCoffeeCL. Descubre una nueva forma de tomar café. Stir it up. Justo al mediodía, suena el pitazo inicial del partido que se juega de lunes a viernes por la 92.9. Cónclave Deportivo, el programa que habla de fútbol sin compromisos y pone el acento en la conversación. ¿A qué debería apostar asumiendo que Di María no va a estar presente? Para mí el mejor jugador del campeonato y se lo discuto a cualquiera con argumentos, Charles Arangui. Estáis pidiendo la realidad, si esa es la realidad de un club histórico. Después de 54 días de eso, la Católica no ha cerrado ningún refuerzo. Porque la opinión deportiva directa y sin rodeos de verdad, es de Cónclave Deportivo. De lunes a viernes de 12 a 15 horas, la cancha donde juegas de local es Cónclave Deportivo por Radio La Clave 92.9. Somos deporte, somos La Clave. Ya estamos de vuelta con Combinación Clave por la 92.9. Usa el hashtag Combinación Clave y sé parte del panel. Casa Mía es más que una residencia de adultos mayores, es un lugar para vivir plenamente la vida. Departamentos de 3 tamaños con enfermera y médico residente, plena independencia para vivir los años dorados. Actividades semanales como talleres de pintura, coro, bingos. Contáctenos a Casa Mía en Normandía 1882 en Providencia y también al teléfono 223-430006 o también en nuestra página web residenciacasamia.cl. Y vamos a ver qué nos dicen en las redes sociales, en Twitter específicamente, harta interacción, estábamos siendo tendencia, incluso con la discusión que se arma acá en el panel y como todos los días lo vamos a leer. M. Rojas, @Gel Rojas, dice: el panel político casi se come a Ricardo Basáez. Bufa, te necesitamos para que pongas orden. Ramírez se destapó y Daza más. Es la idea que se destapen y que haya discusión. Aquí uno trata de moderar. Este es un panel medio difícil. También dice Pancho Lazo: Aguiló no ha renunciado a la izquierda ciudadana. Díganle a Ramírez que se informe muy bien. A mí también me queda la duda, por eso se lo dije incluso a Ramírez. Ideológicamente falso también, independiente la capacidad de las personas. Todos los puestos de gobierno tienen nombre y apellido de partidos políticos. Dice ideológicamente falso por la discusión que teníamos sobre el cuoteo político. Hay más reacciones también. Dice la CEP es buena, la crítica es tema de 2 últimos años, no evalúan. Esto lo dice Danilo Zapata en el Twitter. También Beatriz González: en la Araucanía, por ejemplo, muchos mediocres y responden a parlamentarios caciques, incluyendo intendentes y muchos hermanos. Es decir, que también dice que hay cuoteo político entre familiares. También M. Rojas, que ya lo hablamos. Carolina Caro Vega dice: además, si eres de un partido político, te ganas las becas para hacer un magíster o doctorado y con mucha ayuda, dice Carolina Caro Vega, también en la discusión del cuoteo político que ha causado muchas reacciones aquí en las redes sociales. Jorge Antonio dice: no más AFP, el pilar solidario se puede financiar con el impuesto combustible transitorio, ahora lo decretamos
permanente, dice Jorge Antonio, hablando sobre un tema que hemos hablado mucho aquí en el panel, sobre la discusión que se ha dado en torno a las AFPs. Beatriz González también dice: esto del cuoteo político en el sistema público finalmente ha llevado a un estado mediocre de familiares y amigotes sin ética, dice Beatriz González. Le agradecemos también por participar. Hay algo más aquí de Marcelo Fernández que dice: liceos técnicos son basurero que dejó Frei, hijo, 2 años humanistas y 2 técnicos, ni chicha ni limoná, dice Marcelo Fernández, incluso respondiéndole a otro tuitero, y se arma una discusión ahí entre ellos. Otra discusión también se da en torno a que, corrijo, la ciencia están divididas desde el año 2006, dice, y nuevamente divididas desde el 2013, dice Camilo Venegas, que también aporta sobre la discusión que estábamos haciendo sobre el término de filosofía en la educación básica y media. Es parte de lo que nuestros auditores nos escriben en el hashtag Combinación Clave, y como todos los días lo leemos para que participe la gente. Información, opinión y debate son una combinación clave por la 92.9 y en radiolaclave.cl. Bueno, y vamos a entrar a otro tema, y tenemos al teléfono un periodista que acaba de lanzar un libro. Me refiero a Pedro Cayuqueo, un periodista y activista mapuche que presenta su libro Fuerte Temuco y otras crónicas, que es una serie de libros que ha venido publicando, que hablan, entre otras cosas, sobre el conflicto mapuche, y también plantea una serie de interrogantes sobre la discusión que se da en la Araucanía, y queremos saludarlo y agradecerle este contacto con Combinación Clave. Pedro, muy buenos días. Buenos días, Ricardo. Pedro, para empezar, quería preguntarte por qué el nombre del libro, Fuerte Temuco y otras crónicas mapuche, y me llamó la atención también la portada del libro, que tengo entendido la elegiste tú. Sí, mira, el libro debe su nombre a una columna que publiqué para el periodo de la Copa América en Temuco, donde hubo todo un debate en torno a si se izaba oficialmente la bandera mapuche o no. Fue un tema polémico acá en la capital regional, donde finalmente el alcalde Miguel Becker se negó a que el emblema mapuche fuera izado, algo que está incluso permitido por la Contraloría. Y esa situación que se generó me hizo escribir una columna para La Tercera en aquel momento, donde yo hacía un perfil de la ciudad de Temuco y de cómo los temuquenses se ven a sí mismos y también observan a las comunidades indígenas. Y ahí yo planteaba que Temuco, digamos, no ha cambiado mucho su perfil fundacional, que fue un fuerte militar. Entonces el libro toma el nombre de esa columna, y además viene, digamos, una versión extendida donde profundicé un poco más, digamos, en este perfil militar que tiene la ciudad, asemejándolo mucho a estos fuertes militares desde el oeste norteamericano, donde los colonos se refugiaban, digamos, a resguardo de los pieles rojas que los atacaban. Yo, y tú, si has estado en Temuco, quizás te puedes dar cuenta de que Temuco es una ciudad de blancos, digamos, donde los indígenas está como en la periferia. Exacto. Y eso te voy a preguntar, en el día a día, esto del fuerte o esta discriminación que muchas veces tú también planteas en tus libros, en tus crónicas, en tus columnas, ¿se da en el día a día, en la vida diaria de Temuco? Mira, Temuco es una ciudad que mantiene este perfil que caracterizó su fundación. Temuco fue destruida al menos en 5 oportunidades en su inicio, por ataques de mapuche. Se fundó, digamos, y mantuvo casi una década un perfil de fuerte militar, donde los residentes, los colonos, los que llegaron a la región, vivían dentro del fuerte bajo la disciplina de una jefatura militar. Entonces, ahí hay un origen de la ciudad que tiene un perfil bien específico, y que créeme que yo siento que no ha cambiado mucho. La ciudad es bastante segregada. Tú en Temuco no ves mucha integración urbana. Hay barrios de
Fíjate, por ejemplo, que los barrios principales de Temuco, todos tienen que ver con las colonias. Ajá. La Avenida Alemania, calles con apellidos de colonos, Filippi, Hochstetter, hay también el barrio residencial, es un barrio que tiene nombres de calles de las colonias, España, Inglaterra, Francia, en fin, y en donde los mapuches es algo que está fuera de la ciudad, está en la periferia, en los barrios marginales, o bien está en la Feria Pinto, que es este reducto mapuche campesino agrícola que es bastante turístico, pero que lamentablemente es como una especie de apéndice a la ciudad. Entonces yo observo, lo planteo en el libro, con tristeza aquello, porque da cuenta lo mucho que nos falta por avanzar en reconocimiento, en integración y en darnos cuenta de que juntos tenemos que construir comunidad. Estamos hablando con Pedro Cayuqueo, periodista, también activista mapuche. ¿Cómo tú relacionas esta segregación que hablas en Temuco? Me imagino que también se da en otras regiones o en otros sectores del sur de nuestro país, con lo que pasa y con lo que aparece en todos los medios, porque esto que tú estás hablando no aparece todos los días en los medios de comunicación, sino que con lo que nos quedamos todos es con los ataques incendiarios, con la muerte de personas, como lo que pasó con Luxiquén Bacay, y eso es lo que la prensa, digamos, destaca o que salen todos los titulares, pero no está esta otra parte de quizás la raíz de este conflicto o por qué ocurren estas cosas. Mira, yo al menos y una serie de otros investigadores lo ha, digamos, diagnosticado así. La violencia asociada al conflicto tiene que ver con un síntoma, con síntomas de una enfermedad que es mucho más profunda y que tiene que ver con que la Araucanía se integró al Estado de Chile con 80 años de retraso, porque la ocupación del territorio fue, digamos, a fin del siglo XIX, y se integró de la peor forma que pudo elegir el Estado, a través de la fuerza militar. Temuco se fundó como fuerte militar, también Lautaro, también Cuyipulli, Angol, Nueva Imperial, en fin, todas las ciudades de la Araucanía están de aniversario casi el mismo año, 1881, y están de aniversario en verano, que era el tiempo de un buen clima en donde el ejército podía avanzar, digamos. Entonces, el origen militar de cada una de las ciudades de la Araucanía da cuenta de una cosa más profunda. Hay una región en la cual no se pudo construir comunidad regional, ¿ya? Hay una región que fue creada en base a la fuerza militar y a la violencia militar. La guerra contra los mapuches, que lamentablemente no se enseña en los colegios, está bastante documentada en una serie de publicaciones y de autores, digamos, académicos que han dado cuenta de ello. Ahí está, creo yo, el problema de origen, que después se manifiesta en conflictos no resueltos por la propiedad de la tierra, conflictos de convivencia intercultural, que estallan de la peor forma, con violencia y con drama humano, cuando los gobiernos irresponsablemente tampoco son capaces de arreglar lo que hicieron mal en su inicio, digamos. Fíjate, Ricardo, yo estuve hace 2 días atrás conversando largamente con Jorge Andrés Luchinger, el hijo de la familia que fue asesinada en Vilcún. Estuvimos juntos, invitados a la mesa de diálogo. Fuimos a exponer, digamos, nos invitaron. Yo había estado con él antes, pero conversando solamente a nivel como pidiéndole una cuña para alguna nota, en fin, pero nunca habíamos logrado conversar tranquilamente y largamente, y el miércoles pudimos hacerlo. Y fíjate que conversando con él, uno se da cuenta de que vivimos en comunidades herméticamente cerradas que no se comunican ni interaccionan, y que eso lleva a la gestación de caricaturas mutuas que impiden el diálogo, impiden la convivencia, y que al existir conflictos pendientes, estos conflictos, digamos, se conducen por el peor camino. Él me pareció a mí, en lo personal, una persona bastante sensata, una persona
que se reconoció ignorante del tema indígena, que con muchas ganas de entender y de aprender sobre el tema. No me pareció en absoluto un latifundista racista por lo demás. No me pareció para nada alguien con una predisposición a la violencia o a estigmatizar al indígena. Y él, creo yo, por lo que deduje de la conversación, también se encontró con un mapuche que, al igual que mucha gente mapuche, está dispuesta a dialogar y a conversar y también a empatizar con el dolor del otro. Porque yo le manifesté en lo personal también, y bueno, yo lo hice público en su minuto, pero creo que el 99,9% de los mapuches condenó en su minuto ese crimen ataque, brutal. Claro, entonces pareciera ser que esta comunidad regional fracturada en su origen tiene que comenzar un proceso de sanación y de encuentro y de diálogo interno para arribar en algún minuto a una solución pacífica, porque la solución que impone el gobierno, que es la solución, digamos, de la contención policial, es más benzina al fuego. Estamos hablando con Pedro Cayuqueo, periodista, activista mapuche. Algunos de los títulos que aparecen en el libro y que imagino que son columnas que tú escribiste o algunos artículos, está El racismo que no da tregua, La libertad acribillada, Chile como el padre Gatica, Paz en la Araucanía, entre signos de interrogación. Y me llamó la atención lo del padre Gatica. ¿A qué te refieres con eso? Esa columna se publicó el año pasado cuando se celebró en Naciones Unidas, en Nueva York, la Cumbre Mundial de Pueblos Indígenas. ¿Ya? Yo como periodista me corresponde cubrir año a año estos eventos que son a nivel mundial. Y recuerdo que viajé a Nueva York a esta cumbre desde la ONU, y ahí también viajaron las delegaciones de los estados. Y por supuesto Chile estuvo representado también a través de autoridades importantes. Recuerdo que viajó la presidenta Bachelet a este foro mundial. Y a mí me sorprendía la calidad y la profundidad de los discursos pro-indígenas del gobierno en los foros internacionales. Un compromiso absoluto, una disposición absoluta al diálogo, a seguir avanzando en los temas pendientes, en fin. Eso es lo que el gobierno esgrimió, digamos, ante la Asamblea General, en los discursos que se hicieron. Pero tú ves la realidad interna del país, tú ves lo que pasa en Chile, y es completamente distinta a la realidad. Entonces, yo decía, Chile es como el padre Gatica, predica pero no practica. Y se lo hice ver a autoridades que andaban en Nueva York, porque tuve la oportunidad incluso de conversar con la presidenta Bachelet. Y yo le decía a la presidenta que hay una distancia tan grande entre lo que se plantea en los foros internacionales, los convenios que se firman en los foros internacionales, por ejemplo, el convenio de la OIT sobre pueblos indígenas, que es ley en Chile, y que establece una serie de derechos, digamos, para los pueblos indígenas, pero que finalmente a nivel interno no se cumplen. Y esa disposición al diálogo que se manifiesta en el ámbito internacional no se condice con lo que se hace dentro del país. Un ejemplo muy concreto y muy actual, el proceso de paz en Colombia, entre las FARC y el gobierno colombiano. Chile es garante, como Estado es garante de ese proceso de paz en Cuba. Bueno, uno extraña esa vocación de paz que Chile manifiesta a nivel de comunidad internacional. Uno la extraña, por ejemplo, en la Araucanía. Si finalmente lo que estamos tratando de resolver en la Araucanía es un conflicto que podría incluso escalar en violencia en el futuro, de seguir siendo abordado de mala forma, podría escalar en violencia hacia episodios de insurgencia armada o de violencia mucho más grave que lo que tenemos hoy día. Entonces, en esa columna yo daba cuenta de ello, del doble estándar que existe entre lo que se firma y lo que se dice en los foros internacionales y lo que finalmente se hace y se cumple en Chile. Estamos hablando con Pedro Cayuqueo, periodista, activista mapuche, autor del libro Fuerte, Temuco y otras crónicas mapuche. Nombrabas a la presidenta Bachelet y te quería preguntar por tu opinión de cómo este gobierno ha tomado el tema del llamado conflicto mapuche y cómo ha sido el rol que han jugado las autoridades en la zona. Hablamos del intendente Francisco Huanchumuya, que en su momento, según algunas
columnas que leí, que tú lo veías como con optimismo o esperanza, lo que estaba haciendo Huenchumilla en la región, pero salió, como todos sabemos, y hay una nueva autoridad. ¿Cuál es tu opinión sobre la nueva autoridad y lo que está haciendo en general el gobierno en la zona? Mira, yo tengo la sensación de que este gobierno en particular ya renunció a la oportunidad de que en su administración el tema tuviera un abordaje político y un abordaje, digamos, a nivel de Estado, ¿ya? Huenchumilla fue el intento del gobierno por integrar el tema indígena a este paquete grande de reformas estructurales que iban a cambiar, digamos, un poco el rostro de Chile. ¿Y por eso lo sacaron, crees tú? Bueno, la salida de Huenchumilla tiene que ver también con la pérdida de poder político de ese sector que impulsaba esta reforma. La salida de Huenchumilla está muy relacionada con la salida de Peñailillo, está muy relacionada con el escándalo Cabal, que finalmente cae la popularidad del gobierno, y ya, digamos, los ánimos no estaban para seguir insistiendo en este tipo de grandes cambios, porque efectivamente Huenchumilla era un gran cambio en la política indígena. Él dijo cosas que nunca se habían dicho, claro, y él estaba haciendo cosas que nunca se habían estado haciendo, y su propuesta, que finalmente entrega el último día cuando él es despedido, su propuesta, yo insisto, es que es el documento más completo que se ha entregado para una hoja de ruta de solución al tema. Pero bueno, lamentablemente él salió del gobierno, la propuesta que él presentó quedó guardada en un cajón, yo creo que difícilmente alguien la leyó en La Moneda, y se volvió a la estrategia anterior, que era la estrategia de los últimos 25 años, que era un intendente como Andrés Joanet, que es un académico, digamos, sí, alguien de segunda o tercera línea a nivel, digamos, político, que es el intendente funcionario, el intendente obediente con La Moneda, que ejecuta, digamos, como satélite la política del gobierno central de la Araucanía. ¿Y cuál es la política del gobierno central de la Araucanía? Es la que dicta el Ministerio del Interior, y es la contención policial del conflicto. Esa política de contención policial es la que se ha venido desarrollando desde que estallaron los conflictos el año 92, con Aucán Wilcamán en aquellos años, después con la CAM en los 90, y así hasta el día de hoy, digamos. Es una política de contención policial que implica un desfile gigantesco de comuneros y de loncos por tribunales, que implica un agravamiento de la violencia política, que implica además una militarización de las comunidades. Y te digo militarización no como panfleto o como consigna, te lo digo muy responsablemente, porque en La Tercera, donde yo también trabajo, corroboramos que, por ejemplo, en la zona de Tirúa, en Yeuyeu, las fuerzas policiales apostadas en fundos forestales usan armamento de guerra, fusiles automáticos que están en servicio en Irak, en Afganistán, en Siria, son usados por fuerzas del GOPE que están instaladas en la zona, digamos, de Tirúa y Yeuyeu. Por tanto, se puede hablar perfectamente de una policía militar. Claro. Y ya no es, digamos, una consigna mía, digamos. Efectivamente, hay policía militar instalada en comunidades. Por tanto, ese camino de contención policial ha demostrado que ha venido agravando el conflicto en vez de solucionarlo. Hay un intento ahora actual que tiene que ver con esta mesa de diálogo. Yo soy muy escéptico de la mesa de diálogo, porque yo tiendo también a observar el escenario políticamente. Y la mesa de diálogo, que está plagada de personas con muy buenas intenciones, yo te contaba que fui invitado hace 2 días, ¿sí?, a exponer a ella. Hay historiadores, hay líderes de la sociedad civil de Temuco, gente vinculada a los gremios, gente vinculada al mundo mapuche más académico, en fin, pero que carecen absolutamente de poder político para, digamos, es una mesa que no es resolutiva. ¿Es un saludo a la bandera, dices tú? Yo creo que es un intento también por calmar los ánimos de cara a unas elecciones municipales que vienen muy pronto. Claro. Tenemos un gobierno que tiene un 15% de aprobación, o sea, este gobierno
yo creo que la presidenta Bachelet de lo que está preocupada hoy día es con el contador de días que le quedan para salir de la moneda. Sí. Entonces, también yo trato de ser muy realista y muy responsable políticamente. Yo, cuando estuve en la mesa el día miércoles, les dije a ellos que yo transparentemente les manifestaba que yo tenía cero expectativa respecto del norte político de la mesa. Dudo que eso derive en una ley, por ejemplo. Dudo que derive en un gran pacto, un acuerdo nacional, en fin, porque creo que no están las condiciones políticas para ello. Porque además tampoco tú tienes en la mesa a los actores del conflicto. Tú no tienes, por ejemplo, a la CAM, no tienes a otros sectores mapuches también que están constantemente activando, movilizándose, y tienes a una comisión de buenas personas que tienen la mejor de las sensibilidades, pero que ninguno de ellos, digamos, tiene poder político o peso para poder, digamos, darle tonelaje a una propuesta. Claro, o entregar una solución. Pedro Cayuqueo, periodista, activista mapuche, te agradecemos por este contacto con Combinación Clave, y llamamos a todos a los que quieran profundizar en este tema, leer las columnas de Pedro Cayuqueo y leer el libro que se llama Fuerte Temuco y otras crónicas mapuche. Agradecemos también a la editorial Catalonia, que es la editorial que edita este libro, que también hizo el contacto con Pedro, y también nos enviará el libro para poder leerlo, para poder mostrarlo, incluso lo podemos regalar acá, porque nos interesa que también la gente discuta estos temas y que estos temas aparezcan no solamente como un conflicto o los ataques que hay en la Araucanía, sino que también pensar un poquito más allá, que es lo que trata de buscar esta mesa de diálogo, como dices tú, Pedro. Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias a ustedes, Ricardo. Estamos terminando el programa Combinación Clave, pero antes les contamos que Casa Mía es más que una residencia de adultos mayores, es un lugar para vivir plenamente la vida, departamentos de 3 tamaños con enfermera y médico residente, plena independencia para vivir los años dorados, actividades semanales como talleres de pintura, coros, bingo. Contáctenos a Casa Mía en Normandía 1882 en Providencia, y también al teléfono 223-430006, o también en nuestra página web residenciacasamia.cl. Se nos fue volando el programa, harta discusión, harto debate, esperemos que le haya gustado. Gracias a todos los que participaron, no pudimos leer todos los mensajes, que son muchos, pero tratamos de hacer una muestra de lo que la gente, nuestros auditores, nos dicen a través del hashtag Combinación Clave. Para terminar, los resultados de la encuesta: bien alta la votación hoy día, 240 votos. La pregunta era: ¿estás de acuerdo con que se elimine filosofía del Plan Común de Educación Media? En el hashtag Combinación Clave, gracias a todos los que respondieron, un 11% dice que sí, que está de acuerdo con que se elimine filosofía, y un 89%, abrumadora mayoría, dice que no se tiene que eliminar filosofía del Plan Común en Educación Media. Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos, y será hasta mañana. No salga de la sintonía de la 92.9 Radio La Clave, porque ya viene a las 12 Concla Deportivo, luego Hola Deportes, después Enradiados, y después en la nochecita para escuchar buena música chilena, Viva Chile con Matilda Esbenzo. Sean felices, gracias. Residencia Premium